Muy bien, ya que hemos hablado de los elementos estructurales y de interpretación de todo GraphQL, entonces podemos hablar de las denominadas reglas de evolución. Son las reglas que aplican para todo GraphQL en cualquier instante en el que se encuentre, sin importar ninguna condición. Son únicamente 5 muy sencillas. La primera se denomina situación inicial, compensación de una transición, evolución de etapas activas, evoluciones simultáneas y finalmente activación y desactivación simultánea de un escalón. Entonces entremos en detalle. Para ello hemos planteado un GraphQL muy sencillo, consta de 6 etapas y 4 transiciones. Observemos que tenemos una etapa inicial, se deriva un camino hacia la etapa 1, otro hacia la etapa 2, vemos como de la etapa 1 y 2 convergen a la transición número 3 y también como tenemos un enlace dirigido que me conecta la salida de la etapa 2 con la entrada de la transición 4 para poder activar las etapas 4 y 5. Básicamente este es nuestro GraphQL propuesto para poder explicar estas reglas de evolución. Entonces tenemos como primera la situación inicial. Todo GraphQL debe tener siempre una situación inicial que será la que le dará el pie de inicio pues en esa evolución de nuestro gráfico. Para nuestro caso es una etapa, pero pues habíamos mencionado también que puede ser una transición fuente. Para este caso hemos seleccionado la etapa número 11, teniendo en cuenta que esa etiqueta numérica no tiene ninguna relevancia en la evolución del GraphQL, no genera ninguna jerarquía de activación. Entonces sencillamente cuando damos inicio a nuestra simulación dentro del software, por ejemplo, esa va a ser la etapa que se encuentra activa. Básicamente acá damos inicio a la simulación y vemos como inmediatamente es la etapa que se encuentra activa. Pues se ha propuesto generar este gráfico dentro del software, pues sin entrar en detalle aún, simplemente con la idea de explicar estas reglas de evolución. La segunda regla se denomina compensación de una transición. Entonces tenemos en cuenta que una transición puede estar habilitada y posteriormente puede activarse. Entonces ocurre cuando las etapas inmediatamente anterior vinculadas a esa transición son verdaderas y cuando su condición asignada sea verdadera y se cumpla. En este caso pues nos vamos a detallar en la transición número 3, va a ser como nuestro foco y vamos a generar rápidamente con estos interruptores el cambio de esas transiciones. La idea es que se prendan estas salidas luminosas. Entonces básicamente activamos la transición 2 y fue activada la etapa número 2. Con lo que se refiere esta regla de evolución es que para poder activar por ejemplo la etapa número 3, para que la transición 3 fuera franqueable, las etapas 1 y 2 deberían estar activas. Vemos cómo a pesar de que la activamos, a pesar de que su condición de transición es verdadera, ella no se encuentra habilitada porque la etapa 1 y 2 no están activas. A esto se refiere la segunda regla de evolución. Nuestra tercera regla, denominada evolución de etapas activas, nos dice que en el instante que se genera el franqueo de una transición, las etapas que se encuentren asociadas a esta transición van a tener el siguiente comportamiento: 2 puntos. Las etapas inmediatamente anterior van a quedar desactivadas y la etapa subsiguiente se va a activar. Entonces lo vemos dentro de nuestro software. En este caso la transición 1 y 2 están asociadas a la misma condición de transición. La etapa inicial se encuentra activa y como hemos generado el franqueo de nuestras transiciones 1 y 2, vemos como simultáneamente e inmediatamente se activaron 1 y 2 y se desactivó nuestra etapa. Lo mismo va a ocurrir por ejemplo cuando genere el franqueo de la transición 3. A esto se refiere nuestra tercera regla de evolución, muy sencillo. Cuarta regla, evoluciones simultáneas, nos dice: varias transiciones franqueables simultáneamente
serán simultáneamente franqueadas. Entonces, viéndolo rápidamente en nuestro software, transición 1 y 2 asociadas a la misma condición de transición, y transiciones 3 y 4 también asociadas las dos a otra misma condición de transición. Es decir, que debido a que ellas dos se encontraban habilitadas, simultáneamente fueron activadas. Lo mismo ocurrirá para las transiciones 3 y 4. Esto no quiere decir que deban estar asociadas a la misma condición de transición. Podría ocurrir que tanto 3 tiene una condición diferente a la condición de transición de la etapa 4, pero si las dos simultáneamente se encontraban habilitadas y fueron verdaderas al tiempo, pues también van a ser franqueadas simultáneamente. Y nuestra quinta y última regla de evolución, denominada activación y desactivación simultánea de un escalón. En este caso nos dice, una etapa que se activa y desactiva simultáneamente, o sea, va a tener una activación transitoria, pero continuamente permanecerá activa con el fin de evitar instrucciones transitorias no deseadas. Entonces veámoslo dentro de nuestro software. En este caso hacemos unas modificaciones muy breves a nuestro gráfico. Tenemos un enlace dirigido de la salida de la transición 3 a la entrada de la etapa número 1, y vamos a eliminar esta conexión de la etapa 2 a la transición 3. Entramos a modo simulación y bueno, entonces activamos la etapa número 1 dejando que la transición 1 sea franqueada, y lo que va a ocurrir a continuación es lo siguiente: vamos a activar la etapa número 3 y vamos a dejar como siempre verdadera o cumpliéndose la transición número 3 con su condición de transición, como decimos, verdadera. La idea es que gracias a este enlace dirigido que me está generando un ciclo, pues veamos el efecto de esta quinta regla de evolución. Entonces activamos nuestra condición de transición 3 y acá estamos viendo como tanto la etapa número 1 como la 3 permanecen activas, y pues en cumplimiento con esta quinta regla de evolución, para evitar situaciones transitorias debido a este ciclo, pues ella decide que la etapa permanece activa. Con las reglas de evolución terminamos de comprender esas características de cómo funciona el GraphFed, cómo podemos usarlo y qué podemos usar. Muy sencillas estas reglas, donde nos dice no podemos conectar transición con transición, etapa con etapa, sino que debemos tener esa alternancia de etapa transición, y lo mismo si ya estamos generando, digámoslo así, un enlace dirigido puntualmente, también debe ser entre una etapa y una transición.